esa parte tan importante que es la palabra de Dios, el mensaje que tiene Dios para esta tarde. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia, en Isaías, capítulo 5, versículo 20. Cuando lo tenga ahí me dice amén, por favor. Capítulo 5, versículo 20. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Oramos a favor de la vida de cada uno de nuestros hermanos, a favor de la iglesia. Oramos en esta tarde, Señor, con el poder de tu nombre. Y Señor, te exaltamos, Señor, que vengas, Espíritu Santo, y hagas lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. Solamente te queremos decir que te damos permiso, que tú vengas y acomodes lo que tengas que acomodarse. En el nombre de Jesús, que sea mensaje de tu palabra y no de hombre. Amén. Amén. Puede sentarse. Y dice la palabra de Dios. ¿Ya está listo por ahí para que me siga? Y acuérdense que abróchese los cinturones. Antes de iniciar, tenemos un testimonio. Josué, pásale por favor. Yo solamente le puedo adelantar que el hermano Josué pásale acá de este lado, tiene aproximadamente 3 meses, ¿no? Más o menos. Y él ha decidido seguir a Cristo. Dale un aplauso a Dios, una ofrenda de aplausos. Él ha decidido seguir a Cristo y el Espíritu Santo es tan bueno que Él hace la obra de su iglesia. Y fíjese que a veces algunos nos desesperamos y queremos que Dios obre en automático en muchas cosas, pero tenemos que esperar la respuesta del Espíritu Santo. Y él llegó y dijo, me quiero bautizar. Y anunciamos unos bautizos y se unió también la hermana Leti el día de hoy, que también hoy se bautizó también. ¿Por qué no damos otra ofrenda de aplausos? Esas son las victorias de Cristo, hermanos. Cuando mueve el Espíritu, cuando se mueve nuestra alma
en sed y hambre de justicia, de que Dios haga lo justo dentro de nosotros. Porque yo le he creído a Cristo para seguirle. Y la predicación, la palabra de Dios que hemos tenido de los pensamientos de Dios, dice la palabra que nunca regresa vacía, y ellos, tanto mi hermana como mi hermano Josué, han decidido entregarle su vida a Cristo y hacerlo público. Para eso es el bautismo, para dejar atrás su vida pasada y ser convertidos ahora a Cristo, y que todo el mundo lo sepa, que ahora su vida le pertenece a Jesús de Nazaret. Y yo quiero darle gracias a Dios por la vida de Josué, de mi hermana Leti, por ese paso que han dado, y los animo desde luego a serles fiel, a ser leal, a obedecer a Cristo Jesús. Él es su Redentor, Él es su Rey y Él es su Señor. Sus ojos, su mirada debe estar enfocada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano. Hermanos, buenas noches. Mi nombre es Josué, como le decía el pastor. Quiero darle gracias a Dios por este día tan especial para mí, claro, porque hoy he decidido aceptar a Dios, ¿verdad? Quiero regalarles un poquito de mi testimonio y cómo fue que yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, ¿verdad? Hace 3 meses que yo empecé a venir a la iglesia. Yo en aquellos días pues me sentía vacío, me sentía mal. Antes de tener a Cristo, pues yo quise tapar muchos de mis vacíos, pues andando en la calle. Yo fui alcohólico en algún momento de mi vida, lo fui porque hoy ya no lo soy, ¿verdad? Gracias a Dios, Él ha restaurado eso en mi vida, me ha apoyado, me ha ayudado, aun cuando yo pensé que yo no tenía una salvación. Yo vivía en mi vida con muchas culpas, ¿verdad? Por mis pecados, porque yo sabía que había fallado en muchas etapas de mi vida, en muchas cosas de mi vida. Yo nunca quise aceptar a Dios ni su palabra. Vivía en un mundo mundano, correteando y buscando las cosas de afuera, ¿verdad? Intentando llenar lo que solamente Dios pudo llenar hoy en mi vida, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que antes de recibir mi plan de salvación, que de hecho nos basamos en este folletito, ¿verdad? Que fue el que me ayudó, aquí lo traigo, la pastora me lo volvió a regalar, y recuerdo que en esos días yo me sentía mal porque no sabía yo ni por qué, ¿verdad? Yo mismo me preguntaba qué es lo que estaba pasando en mi vida, ¿verdad? Recuerdo que yo en mi trabajo estaba, me sentía mal, tenía días sintiéndome mal. Recuerdo que salí al patio y ya me cansé, ¿verdad? Le dije a Dios, pues, qué es lo que Él quería de mí, ¿verdad? Que yo en qué había fallado o qué estaba yo haciendo mal, ¿verdad? Porque a veces uno se equivoca y todavía preguntas, ¿verdad? ¿Por qué te va mal? ¿Verdad? Sabes que estás haciendo las cosas mal y entonces, ¿por qué Dios me castiga tanto? ¿Verdad? ¿O por qué es así conmigo? Y yo quería buscar un perdón o una salvación, y le dije, oye Señor, pues ayúdame, ¿no? O sea, ya no puedo con una vida así, ya no quiero vivir así, quiero que me ayudes, ¿verdad? Porque yo solo no puedo. Y recuerdo que pues la respuesta fue inmediata, ¿verdad?
pues de hecho hasta le grité, estaba yo allá afuera. Yo sabía que existía Dios, ¿verdad? Yo sabía que existía, pero pues ahora sí que, como dice aquí la palabra, pues nadie va a Dios si no es por el Hijo, ¿verdad? Que es Jesucristo, ¿verdad? Y mi respuesta fue inmediata, porque el hermano Héctor iba al gimnasio donde yo trabajaba. Ya tenía él yendo como algunos 3 meses, pero pues yo jamás me imaginé que él él fuera discípulo y creyente de Jesucristo, ¿verdad? Entonces entré y de repente se me acercó, ¿verdad? Así como una respuesta inmediata, ¿verdad? De que me iba a llegar mi plan de salvación así. Llegó y me empezó a hablar de Dios. Y recuerdo que él me dijo que si yo muriera el día de hoy, ¿a dónde iría? Y pues mi corazón ya estaba sediento de Dios, y yo dije, pues yo iría al infierno, ¿verdad? Porque he pecado mucho, ¿verdad? No en un tono de, ¿verdad?, así sarcástico, sino que sentía la culpa, ¿verdad? Sentía que yo no tenía ningún perdón ya. Entonces él me dijo que sí lo había, y ese camino pues era Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces y me empezó a hablar de Dios. Me dio mi plan de salvación, me dijo qué es lo que podría hacer, y que estaba Jesucristo, y que él había venido a salvar a las personas como yo, ¿verdad? A los pecadores. Entonces algo que a mí me ayudó mucho fue cuando empecé a leer la palabra de Dios, y quisiera que me acompañaran a leer un párrafo, ¿verdad?, que a mí en lo personal me ha ayudado demasiado, ¿verdad? Y se los quiero regalar, ¿verdad? Quiero que externarlo y lo quiero compartir aquí con ustedes, ¿verdad? Es Lucas 15, la parábola de la oveja perdida. Porque un tiempo estuve perdido, y cuando estén ahí me dicen amén, por favor, ¿sí? Ok. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió en esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Entonces, a mí en lo personal, ¿verdad? Eso fue lo que me dio mi consuelo, ¿verdad? Fue lo que me dio mi consuelo, porque sé que Dios me ha escogido a mí, ¿verdad? Él me escogió a mí y yo no a él, ¿verdad? Él me ha ayudado, y que siempre ha estado conmigo desde chico, porque mucho tiempo me quejé de él, y sé que si el día de hoy estoy de pie y estoy aquí con ustedes, es porque él tiene un propósito para mi vida, ¿verdad? Lo sé, al igual que todos ustedes. Entonces es que así yo recibí mi plan de salvación, ¿verdad? Y esto es lo que me ha servido, lo que me ha ayudado a través de ustedes, que me han arropado, ¿verdad? Porque me he sentido parte de ustedes hoy, ¿verdad? Me he sentido muy bien. También, pues, yo estuve en un centro de rehabilitación, ¿verdad? Y como el joven rico no quería dejar también el centro de rehabilitación, porque pues también para mí era doloroso, y pues también tuve que dejar el lugar donde yo había vivido por 5 años. Los hermanos y los pastores estuvieron orando por mí, y me dieron la fortaleza para poder dejar algo que pues me tenía como anclado, atorado al crecimiento de Dios, ¿verdad? Y así, entonces ahora sí que hoy que tomé mi bautizo como en plan de obediencia, ¿verdad? En plan de obediencia a mi Padre Jesucristo, pues yo lo hago porque quiero cumplir
lo que Él tiene para mí, ¿verdad? Su palabra y lo que Él quiera que yo haga. Pues quiero tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Un corazón dispuesto al servicio de Él, porque Él no se equivoca, ¿verdad? Él tiene algo preparado hermoso para mí, porque Él es eso, Él es amor y sé que Él, con la ayuda de Él, no tropezaré, ¿verdad? Si sigo su camino. Amén, hermanos. Muchas gracias. ¿Por qué no se lo damos fuerte a Dios? Por lo que está haciendo la vida de nuestro hermano Josué, nuestra hermana Leti. Y yo creo que para los dos, Dios se mostró hoy en sus vidas el momento de ir a las aguas. Y sabemos la mayoría que el bautismo significa inmersión, sumergirse totalmente, eso significa. Y no era una palabra religiosa, era una palabra industrial. Así le decían a las telas cuando las sumergían para teñirlas y salieran totalmente de otro color. Así es como dice la Biblia que debe ser el bautismo. Y ellos salen con el color de Cristo. Todos hemos salido con un color diferente con el que entramos al agua. ¿Qué quedó allá abajo? Literal, podemos decir también, aunque es un simbolismo, nuestros pecados, nuestra vana manera de vivir, el vivir sin sentido, vacío. Allá queda abajo. Y Cristo, ahora sales como una nueva creación, como una nueva criatura, con una nueva oportunidad para servir a Cristo, para tener una vida con propósito. Amén. Entonces, pues concuerda todo con el testimonio que nos ha dado nuestro hermano. Y pues le damos gracias a Dios. ¿Por qué no le damos otra ofrenda de aplauso? En Isaías capítulo 5, donde estamos, hay una palabra interesante que el profeta Isaías pronuncia. Recuerden que Isaías es el profeta mesiánico, el profeta que habló sobre Jesucristo como el Mesías, el que habría de venir 700 años después. Debería de venir para cumplir con lo que Dios tenía preparado para él. Ser el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y en la mañana platicamos algo sobre lo que dice también el libro de los Hechos, capítulo 8. Cuando le pregunta o le dice Felipe al eunuco etíope sobre el bautismo, y el eunuco le dice que era, históricamente ahí dice, nos habla que era el tesorero de la reina Candense, y que él había ido a esa parte de Jerusalén. Recuerden que él venía de Etiopía a adorar a Dios. Y entonces le dice que ¿qué le impide ser bautizado?
Y le dice, nada, solamente que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Y muchas veces estamos confundidos, y en su tiempo yo también llegué a estar confundido, porque a veces hemos dicho esto, o yo he preguntado a los feligreses, oye, ¿cuándo te vas a bautizar? Y no me dicen lo que dice la Biblia, me dicen lo que piensan ellos. Y dicen, es que todavía no estoy preparado. Y digo, pues ¿acaso no eres de Cristo? Y estoy hablando de alguien que tiene un año viniendo a la iglesia. Ese es el contexto. Un año viniendo a la iglesia y todavía dice que no está preparado. Pero no está preparado porque no ha soltado el mundo. Y lo dice de otra manera, Y el eunuco etíope dijo, ¿qué me impide? Y Felipe le dijo, nada, solamente que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces la Biblia nos ayuda a cambiar la manera de pensar, a ver la forma como Dios tiene un mensaje para el bautismo. Y es que el bautismo es para arrepentimiento de pecados. Eso dice la palabra de Dios. Y solamente tú vas a las aguas, ¿para qué? Como un simbolismo. Muy bien, hoy vamos a tener poco tiempo, porque tenemos la cena del Señor. Tenemos la cena del Señor como una ordenanza. Y me llamó la atención que nuestro hermano Josué dijo que él lo hizo por obedecer a Dios, a Jesús. Y quiero decirles que las dos ordenanzas que hay en la Biblia es el bautismo y la cena del Señor. ¿Y qué creen? Que Él está muy gozoso porque por primera vez va a participar de la cena del Señor. Igual nuestra hermana Leti. Muy bien. El profeta pronuncia una palabra ahí que dice ayes, anterior a esto, pero significa juicio sobre Judá por su comportamiento inicuo, el comportamiento incorrecto delante de Dios. Dios tenía un juicio para todo aquel que hace pecado, y tiene todavía un juicio, pero nos da la oportunidad de su misericordia de llegar a Él por medio de Cristo, así como decía también, yo creo que ahí vamos a sacar la predicación. Dice, porque nadie llega al Padre si no es por Él. Y Dios, en el profeta Isaías habla del Mesías como el Hijo de Dios, como el Cristo, el ungido de Dios. Christus, que significa ungido de Dios, escogido de Dios. Hay otra palabra que dijo mi hermano. Entonces miren el Espíritu Santo cómo se mueve. Y yo le doy gracias a Dios. Y habla otra vez aquí del comportamiento. Y hemos dicho que el pensamiento es primero al comportamiento, y lo que después sucede es el comportamiento. Si tú piensas
yo soy así, así seré, así soy, así seré y así me quedaré, ¿qué va a suceder? Pues así va a ser. Pero si tú le pides a Dios sabiduría, ¿qué va a suceder? Si puede poner, hermana, por ahí Mateo 7. Del 1 en adelante. Y mire, empieza diciendo: no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con que tú medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien. Algo nos está estorbando, les decía yo desde el inicio de estas predicaciones. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿En quién debemos de ver primero? En nosotros, para poder ver y ayudar a otro. Por eso es muy importante que a lo bueno le digas bueno y a lo malo, malo. Aquí, ¿cuál es lo bueno? Aquí, ¿a qué se le llama bueno? A que no seas, o a que no seamos hipócritas. Eso es lo bueno. Jesús dijo: no sean hipócritas. ¿Será bueno para nuestra vida? Sí. Pero no podemos andar con doble cara y decir que somos de Cristo. Y doble cara incluye nuestros pensamientos, hermanos. La siguiente. Y miren lo que dice aquí: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Habla de prudencia. Miren, todo lo que Dios transforma en alguien que utiliza la palabra para vivir, te hace prudente. Te hace prudente y te da una forma y un comportamiento. El que es prudente no se anda aventando y anda pidiéndole a Dios que le ayude. No se anda aventando por sí solo. Dice: Dios, ayúdame, necesito tu sabiduría. Necesito saber a quién darle la palabra. Eso es lo que dice: no dice lo santo a los perros. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero así le decían algunas personas que despreciaban a los judíos. Algunas personas que tomaban la palabra para utilizarla de una manera diferente. Por eso decíamos en la mañana lo que Jesús dijo: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo santo es lo de Dios. Lo bueno es lo de Dios. ¿Y qué sale de nuestra boca? ¿Qué se genera en nuestros pensamientos? Pensamientos de bien y no de mal, dice Dios. ¿Qué nos va a dar eso? Pensamientos de bien
y no de mal. Y la iglesia, en aquel tiempo, un problema importante en Judá durante la época de Isaías era la embriaguez generalizada. La embriaguez generalizada. Wow. La gente se levanta temprano por la mañana para beber alcohol y continuaba hasta altas horas de la noche. ¿En dónde podemos ver eso? Isaías 5:11. Isaías 5:11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Pero ellos no veían su pecado como maldad, sino que llamaban bueno a su maldad. ¿Quién puede aguantar desde la mañana hasta en la noche bebiendo? Solamente el que le dice bueno a eso. Y Dios ha permitido que tengamos el trabajo, que tengamos tiempos en familia, que tengamos tiempos de educación para Dios. La educación no es la escuela secular, es su palabra. Porque si no, diría, ahí donde van y estudian, pidan sabiduría. Pidan sabiduría y yo se las daré. Y luego nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor a Dios. Y esto habla de lo que estamos diciendo. Los que le llaman a lo malo bueno, no tienen temor a Dios. Los que hacen la maldad y le llaman bueno, no tienen temor a Dios. Judá había producido el fruto malo de la injusticia. Y vemos ahí en Isaías capítulo 5, versículo 4 al 7. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Sí saben quién era la viña, verdad? Del Señor, el pueblo de Israel. Que yo no haya hecho en ella. Dice, como esperando, dice, ¿cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. La siguiente.
Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Está hablando de la bendición de Dios. Pero cuando el pueblo fue un pueblo injusto, un pueblo infiel, un pueblo incrédulo, Dios les dijo, bueno, va a pasar esto. Y la expresión de la maldad les llevó a proclamar cosas pecaminosas como buenas. Por lo que Isaías exclama, ay de los que a lo malo le dicen buenos. Y el ay es algo de una expresión de lo que puede pasar si no sigue uno la justicia de Dios, si uno no, con su vida no agrada a Dios, y si el pueblo no agrada a Dios. Y ya se da cuenta que la iglesia debe agradar a Dios con lo bueno y diciéndole a lo bueno, bueno, porque hay de a lo que a lo malo le diga, bueno. Y entonces está el profeta anunciando eso. La maldad tiene consecuencias, pero también hoy nos habla la palabra de Dios a no confundir lo malo con lo bueno, a no decir a lo malo que no es pecado, más bien confrontar a alguien que le prediquemos con el folleto, ¿a dónde irá si su vida está en pecado? Si él muriere en ese momento o al otro día y no ha entregado su vida, ¿a dónde irá su alma? No va con Dios. Para aquellos que ven mucho las esquelas y ya está con Dios, bueno, si no tiene a Cristo, esa es la realidad, no está con Dios conforme a la palabra. Por más que tú lo hayas apreciado, por más que tú lo hayas querido, o por más que sus familiares lo hayan querido, la salvación es personal. Llamarle a lo malo bueno es personal. Y tú tienes convicción de ello. Dice, hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 20. Luz y tinieblas son opuestos, amargo y dulce son opuestos, no son sinónimos. Yo les he estado hablando que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a distinguir lo bueno de lo malo. ¿Cuántos en algún momento hemos dicho no pasa nada? Pero es algo malo, algo que no le agrada a Dios. Inclusive no voy a la iglesia hoy, al cabo no pasa nada. ¿Será así? Si tú tienes una relación con Dios, ¿a poco tú le dices a tu patrón, hoy no voy a ir a trabajar? ¿O no pasa nada? Si es así, no, hay consecuencias. Y la Biblia nos advierte de las cosas
que trae consecuencias que no agradan a Dios. Y una de ellas es no distinguir lo bueno de lo malo y llamarle aún a lo malo bueno. Ay de ustedes, dice la Biblia, porque Jesús murió por ello. Murió para que tú y yo fuéramos ¿qué? Libres ¿de qué? Del pecado, libres de lo malo. Por eso murió Jesús. Entonces, ¿pero cuál era el problema? El pecado, la embriaguez. Y la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Yo quiero ser muy claro con eso. No dice los que se toman una copita o dos. Los borrachos. Si a ti te embriaga una o dos, y si tú vives desde la mañana hasta la tarde emborrachándote con alcohol, eso es lo que dice: a los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Yo a título personal le voy a decir que pues yo soy abstemio, yo no tomo ninguna, prefiero no tomar ninguna, no sé usted, porque hay una porción de la Biblia que dice: poca levadura leuda la masa. Y yo digo, no. Y quiero decirles a aquellos, quiero ser testimonio en los anexos. Quiero ser testimonio a donde quiera que vaya, que se puede vivir sin una gota de alcohol. Y Dios me rescató también de ahí. Sin ninguna gota. Pero no sucede, ¿no? Nada más no se emborrache como los de Judá. ¿Ah? Empezaban en la mañana y toda la noche, y al otro día le seguían. ¿Seguirá siendo diferente para los borrachos de este tiempo? Y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Porque la Biblia habla de ellos, y ellos en aquel tiempo hablaban de eso y lo hacían desde la mañana hasta la noche. Y dice que la embriaguez era generalizada. Un mundo en rebelión contra Dios tendrá una perspectiva sesgada y adoptará una moral al revés. Una moral al revés. ¿Por qué creen que hay muchos adulterios? ¿Por qué creen que los jóvenes viven en fornicación? ¿Por qué creen que la pornografía está al alza? ¿Por qué creen que las drogas atacan a nuestros jovencitos? Y no solamente lo vemos en la calle, pero yo tengo una situación. Una vez que visitamos el anexo de juvenil, niños de 9 años, 10 años. ¿Si es así, Josué? ¿Si hay de esa edad? Drogándose, alcoholizados, y otros por rebeldía. A esa edad, hermanos. Y estamos hablando de una problemática que lo que puede cambiar es llamarle a lo bueno bueno y a lo malo malo, a lo que Dios dice que es correcto y no a lo que uno piensa que es bueno. Es bueno escuchar la palabra de Dios, pero ¿qué dice la palabra de Dios también sobre eso? No solamente seas oidor, sino hacedor de la palabra.
Y eso es lo que transforma. Tú vienes y yo entro por esa puerta queriendo ser nada más un oidor, pero Dios te saca de aquí siendo un hacedor de la palabra de Dios. Cuando tú se lo permites, cuando tú le dices al Espíritu Santo, ven y obra en mi vida. Y cuando tú se lo permites, llega el momento en que dices, quiero servir a Cristo. No quiero ir de vez en cuando a la iglesia. Yo quiero escuchar tu palabra, porque por escuchar la palabra viene la fe. Dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo quiero aumentar mi fe, Señor. Y Jesús te dice, y es tiempo también de que me entregues tus cargas. Yo me hago cargo de ellas. ¿Verdad, Josué? Eso fue lo que te dijo. Tú dices, yo no sabía qué estaba pasando en mi vida, y Jesús te dice, dame tu yugo y toma el mío. Es más fácil y ligero de cargar. La pregunta es, ¿te sientes igual que hace 3 meses sin Cristo? Pues no. Y ese es el primer amor, hermanos. Y así dice que no perdamos nuestro primer amor. Es Jesucristo. Cuando tú lo conociste, yo creo que algunos se les fue ahorita empezaron a pensar del primer amor mundano. No, Cristo. Sí, porque la mente así es, Ay, mi primer amor, sí, la de la secundaria. No, es Cristo el que te cambia la vida, el que te rescató, el que le dio propósito a tu vida. ¿Qué primer amor que tuviste? De la secundaria y de eso. Tú ya nomás dile lo que el viento se llevó. Sí, ya no lo traigas ni a recordar. Y menos luces en el Facebook. Wow. ¿Te acuerdas de que éramos novios? El diablo Satanás te contesta, sí. Porque no es Dios. Y peor si estamos casados. Adulteramos con eso, que no adulteremos con Dios. Y dice, pues, estamos hablando precisamente de lo moral. Eso es muy fácil de entender. Porque Dios es un Dios altamente moral. Él no se lleva ni con el doble sentido. ¿Cuántos hablamos muchas veces en doble sentido? Y no se diga la televisión. Un cristiano tiene que alejarse de eso y volver a eso, lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, eso ya vienen las cosas nuevas, y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué puede hacer Dios en tu vida? ¿Qué puede hacer Jesús en tu vida? ¿No te ayuda Él cuando te dice, dame tu yugo? Toma el mío, es fácil y ligero de cargar. Pero no, somos bien tercos. Y decía el pastor que nos visitó de Houston, ¿se acuerdan? Bien cabezones, por no decirlo de otra manera, ¿no? Porque estamos ahí de tercos, queriendo llevar nuestro yugo, cuando Él te dice, aquí estoy yo. Venid a mí, los que están cansados
y trabajados. Pero no, todavía yo puedo conmigo, vamos batallando. ¿Qué sucede en la actualidad, hermanos? En la moral. ¿Qué dice el grupo que piensa de otra manera del género? Que Dios los ama. ¿Y si será así? Bueno, Dios los ama. Sí. Pero no ama lo que hace. Él no ama lo que tú y yo hacemos en pecado. Él se aira con eso. Y nosotros fuimos rescatados y salvados ¿de qué? De la ira de Dios. Porque si tú no te consideras que Dios te rescató del pecado, nunca le vas a agradecer que Dios estaba airado con lo que tú hacías y que ahora eres reconciliado con Él. Entonces, ¿por qué tomar una o dos o tres o cuatro o cinco? Ahí se va. Digo, 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Desde la mañana, como estaban pasando estas personas. Entonces dice, recuerde que el tema es eso, lo bueno, llamado a lo bueno, a lo malo. Dice, y hay que llamar ahora a lo malo, a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno, ¿verdad? A lo dulce, y amargo, que son sentidos opuestos, pues promueven un comportamiento que la Biblia califica específicamente pecaminoso. ¿Hay comportamiento pecaminoso? Sí. Ahora, si tú no lo distingues, ¿por qué será? Cualquier cosa, hermano, hasta tu manera de hablar. En tu manera de pensar. Porque en la manera que uno habla, también se distingue si uno confía en Dios. También se distingue si uno confía en uno mismo. También se distingue si uno le es fiel a Dios. Y también se distingue si uno es hipócrita. Y eso es lo más fácil. Decir una cosa y hacer otra. Decir que uno es esto y ser otra cosa. Eso fue lo que Jesús empezó a predicar, y que distinguieran quiénes eran los hijos de Dios y los religiosos, los fariseos. Y él evidenció las características. Dijo, están por fuera blanqueados, se ven muy bonitos, pero por dentro son ¿qué? Sepulcros, hacedores de maldad. Este tema está interesante, porque Dios quiere que seamos cristianos victoriosos, cristianos de a de veras.
Yo te voy a decir de qué méritos gozamos tú y yo para que Jesús no nos diga sepulcros blanqueados, cuando realmente seamos eso. Y si tú charlas con Jesús, pues sí, yo sí llegué a la iglesia, pero tú has cambiado mi vida. Tú te has llevado a las tinieblas y me has traído a tu luz admirable. Sí, porque necesitamos distinguir el mal para saber qué es lo bueno de parte de Dios. Necesitamos distinguir las palabras y la falsedad de la verdad, que es la mentira. Porque el diablo es padre de mentira y él es homicida. ¿Por qué? Dice el versículo: porque él pecó desde un principio. Pero el diablo no tiene oportunidad como nosotros. ¿Sí se ha puesto a pensar por qué Dios no lo perdona? Si se ha puesto a pensar, dígale al que está al lado si ya sabe la respuesta. Dígale por qué el diablo no es perdonado por Dios. Porque él pegó, él pecó ¿dónde? En el cielo. En el trono de Dios, en el cielo. Y Adán y Eva pecaron en la tierra. La soberbia, esa es la máxima expresión del pecado, la soberbia. Desobedecer a Dios y querer ser más que Dios. Y dice, se llenó de su comercio, de sus cosas, y abandonó lo de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo expulsó del cielo. ¿Lo envió a dónde? A la tierra. ¿Junto con qué? Con un tercio de ángeles que habían hecho una rebelión y se los trajo. Normalmente así sucede. El mal siempre quiere llevarse a alguien consigo. Porque cree que muchos está la puerta abierta tan amplia y van con diablo Satanás. Y la puerta de Dios, habla la Biblia que es una puerta estrecha. Estrecha, pocos pasan por ahí. Hay que tener cuidado de eso. Porque la otra puerta ancha es la puerta de ¿qué? Dice la Biblia, de perdición. ¿Acaso no estaremos perdidos cuando a lo malo le llamáramos bueno, cuando tenemos una actitud pecaminosa? En la mañana hablamos de eso, actitudes que derrotan al cristiano. Muy bien, vamos a ir terminando. Hoy en día hay muchas personas que le siguen llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, pues promueven esa actitud pecaminosa. Por ejemplo, la celebración de la homosexualidad y defensa del aborto. Y demandan, y defensa del aborto a demanda suelen ir acompañadas de una burla de quienes valoran la vida y promueven el matrimonio tradicional. Lo malo se llama bueno y lo bueno se difama como malo. Aparte de Dios, nuestro sistema de valores siempre será confuso. Empezaremos a confundir lo dulce con lo amargo.
a la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Etiquetaremos la moral bíblica de intolerante. Ahí es donde dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo llevar a los niños a tomar dulces, a pedir dulces? Eso no tiene nada de malo. ¿Cuál es lo malo? De que hay un día que es una celebración para Satanás. Eso es lo malo. Es culto mundial o donde se logre hacer para Satanás. ¿Y cuánta gente anduvo en las calles? Ahorita vi una medallita de la carrera del quién sabe qué, hasta con medallita les dan. Dice que la moral, y cuando se aparta uno de la moral, ¿qué sucede en estos tiempos? La moral en casa con nuestras hijas. Y hablo de la cultura, pero también si no estamos bien vestidos con la armadura de Dios, ¿qué sucede? Nuestros jóvenes son fornicarios. ¿Y qué sucede? Ya no hay matrimonio. Es más, uno que en su casa y otro en su casa. ¿Y por qué? Porque ya tienen ahora un hijo. Y esa es obra de Satanás. La obra de Dios es el matrimonio. Pero ¿por qué lo hacen? Esa es la pregunta. ¿Por qué nada más dicen es mi pareja y no dice es mi esposa? Porque no hemos obedecido a Dios. Porque a lo bueno, a lo malo le llamamos bueno. Tú haces esa reflexión el día de hoy. Bueno es bueno y malo es malo. Y tú y yo aceptamos. Ese es el asunto. Se pierde la convicción, se pierde la identidad de quién es uno en Cristo. Y ese ejemplo del pueblo en aquel tiempo de Isaías, donde andar en un estado de embriaguez, ellos decían que era bueno. Isaías les recordó: ay de aquellos. La palabra de Dios llamar de esta manera. Hay algo evidente que dice la Biblia, con esto voy a terminar. Es una señal evidente de maldad espiritual. Maldad espiritual. Dice el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios
4:4, aquí debe estar bien. En los cuales el Dios de este mundo cegó, y debe estar, mire, si usted me ayuda a corregir, Dios de este mundo debe estar con D minúscula. Chéquenlo en su Biblia, ¿cómo está? D minúscula, porque solamente Dios es con D mayúscula. Ahora, ¿por qué hago la aclaración? Aprovechemos el tema. Lo bueno es bueno, y la Biblia dice que solo Dios, con D mayúscula. Y es, no pasa nada. Yo me gustaría que no la volviéramos a poner esa diapositiva, porque está incorrecto. Y le damos la gloria a Dios, no a diablo Satanás. Amén. Entonces, Pablo advierte que aumentará la intensidad de la batalla espiritual. A veces, hermanos, nos olvidamos de eso. Si esto es una maldad espiritual, quiere decir que tú y yo estamos perdiendo la batalla espiritual cuando le decimos a lo malo bueno, y que no estamos orando fervientemente en la palabra de Dios. Yo me pongo en la brecha. La pregunta es si estamos orando así. Yo me pongo en la brecha en mi casa por mi familia. Yo creo, Dios, que en mi familia se puede establecer tu reino, para decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, para hacer el bien y no el mal, para estar caminando haciendo el bien y no el mal, para que el Espíritu Santo me guíe al bien y no al mal. Alértame, Espíritu Santo. Ayúdame a discernir, a distinguir entre lo que la palabra de Dios le llama bueno y lo que es malo. Aleja de mí los pensamientos propios de consideración sobre lo que es bueno y lo que es malo. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver la bondad de Dios, a ver cómo Dios ve lo bueno y cómo el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Yo quiero creer en tu verdad. Yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Yo quiero llamarle a lo bueno bueno y no confundirme. Ayúdame, Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies.